En la Biblia aparecen figuras que Dios utiliza para decir lo que nosotros somos. Y hoy yo quiero comenzar con una de ellas. Sobre todo, como voy a hablar de nosotros como iglesia, voy a utilizar las figuras que están en el Nuevo Testamento. No todas, pero sí por lo menos más de una docena de figuras que Dios utiliza para comunicar lo que nosotros somos. Entonces vamos a ver desde la perspectiva de cada una de estas figuras qué es lo que nosotros somos, y algo se va a activar. Y yo creo que después de esta serie usted tendrá una identidad definida en el Señor, pero también será productivo. Algo va a pasar en esta serie con cada uno de ustedes. ¿Usted está listo? Pues vamos arriba. La primera identidad y figura que vamos a estudiar, que vamos a mirar en las Escrituras, es la del soldado, ya que la palabra de Dios dice en segunda de Timoteo, la segunda carta, epístola o libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4, declara la Escritura: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Repito, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Hay un soldado de Cristo acá? Dios está declarando que usted y yo, si estamos conectados al Padre por medio de Cristo, su Hijo, somos soldados de Cristo. Y es bueno conocer qué tiene que ver esto con nosotros y qué identidad esto me comunica. ¿Qué tiene esto que ver con mis funciones en el propósito de Dios? ¿Cuáles aspectos de la vida de fe implica esta identidad de soldado? Pero vamos a tratar de permitir que las Escrituras comuniquen estas inquietudes. Miremos el texto base que acabamos de leer. Recuerde, Pablo, cuando usted lee el contexto de la carta o epístola de Timoteo en el sentido general de este libro, puede también mirar el contexto anterior, es decir, los versículos anteriores, y el contexto posterior, los versículos que van después de estos dos que leímos, y usted se dará cuenta que esto tiene que ver con un conjunto de instrucciones, exhortaciones que Pablo le está dando a su discípulo Timoteo. Dentro del contexto de estas instrucciones se identifica la personalidad de Timoteo y el escenario donde él estaba desarrollando el ministerio en el cual él servía dentro del equipo del apóstol Pablo. Cuando miramos entonces esto, podemos entender el trabajo que Dios está haciendo en Timoteo por medio del apóstol Pablo. Pablo señala las dificultades a las que Timoteo se enfrentaba en el entorno social de la ciudad donde él se ubicaba. Esto con aplicación general para todos nosotros en los diferentes ambientes donde caminamos en esta nueva vida de fe. Por esta razón, Pablo utiliza esta figura y le dice: tú pues, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Entonces, aquí está indicando que Timoteo era un buen soldado. Y esto nos da una idea muy clara de que si se puede ser buen soldado, también se puede ser un mal soldado. Entonces, no basta con ser un soldado, sino ser un buen soldado. Ser un buen soldado tiene que ver obviamente con el comportamiento, pero también tiene que ver con la eficiencia con la que cumplimos la función que implica ser un soldado. Un soldado está dentro de un ámbito militar, y un ámbito militar tiene que ver con guerras, tiene que ver con proteger, tiene que ver con servir.
tiene que ver con conflicto. Normalmente el aspecto de servir tiene que ver con servir para un reino, tiene que ver con proteger una ciudad, tiene que ver con proteger una nación. Y esto ya nos va hablando a nosotros. Por tal razón, Pablo le dice que Timoteo era un buen soldado, pero luego identifica la propiedad de Timoteo como soldado. Él pertenecía a un Señor, Jesucristo. Entonces, esto indica para quién debe ser el servicio de Timoteo y de todos los soldados de Jesucristo. Somos soldados, pero servimos en un ejército definido. Este ejército es el de Jesucristo, de manera que la causa que nos envuelve en el servicio militar que nosotros brindamos es la causa del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es poderoso para mí. Entonces estamos mirando que Timoteo era un buen soldado. Y esto nos da a nosotros un perfil de cómo debemos nosotros ser soldados. Ya sabemos lo que es un soldado. Es alguien que sirve en un ejército por una causa de un reino, de una nación. Entonces se puede ser buen soldado o mal soldado. Ser un buen soldado implica cumplir con los estándares, cumplir con la función y el propósito de esa militancia en la que yo estoy comprometido. Pero entonces Pablo le dice a Timoteo algo importante que compete a todos los soldados de Cristo. Y la palabra es: sufre penalidades. Sé que esto no es muy atractivo. Normalmente nos identificamos con esas partes de la Biblia que nos hablan de bendiciones favorables, pero hay otras bendiciones que no tienen una apariencia muy agradable, pero no dejan de ser bendiciones. Y una de ellas es la bendición que tiene que ver con una honra. Es la honra de nosotros poder participar de los padecimientos de Cristo. De manera que en el paquete de ser un soldado están incluidos los sufrimientos, las penalidades. Y esto es importante que lo sepa todo aquel que se va a alistar en el ejército del Señor. Tiene que saber que este alistamiento, esta inclusión en este ejército va a implicar sufrimientos y penalidades. Entonces, vamos a ubicarnos en algo. Ser soldado implica ubicarse dentro de un escenario de guerra. El soldado está conectado con la guerra, pero también implica sufrir penalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como soldados de Cristo vamos a estar expuestos a combates. Y la pregunta sería: ¿con quién batallamos? ¿Con quién luchamos? Y hay una trilogía dentro de lo que es los enemigos a los cuales nos enfrentamos. Esto es un clásico. Nosotros nos enfrentamos con el conflicto interno de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la primera guerra. Esa es la guerra que como soldado, en primer lugar, nosotros libramos con nuestra naturaleza pecaminosa que se rebela contra la voluntad del Dios que ahora dirige nuestra nueva vida y nuestra fe. Un segundo conflicto es el conflicto externo con el sistema caído de este mundo, que opera a través de los hijos de maldad, a través de los hijos de tiniebla, a través de aquellos que viven sometidos al pecado. Eso nos genera a nosotros una rivalidad, una oposición que se da de manera directa, pero también de manera indirecta. Entonces ahora tenemos un segundo conflicto. Es un conflicto interno con el entorno del mundo caído que a nosotros nos rodea. La ideología de este mundo, las corrientes de este mundo van en contra de la vida y la fe que nosotros llevamos en nuestra adoración y servicio al Señor. Pero hay un tercer conflicto y es con los poderes espirituales de maldad.
En esto nosotros identificamos a Satanás y a sus demonios. En este sentido, nosotros tenemos que saber cómo vamos a operar en estas esferas de conflicto. Y quiero señalarle lo que declara la Escritura específicamente en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Aquí hay un principio de guerra que nosotros debemos asumir. Usted tiene que anotar eso. Oiga lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, en el cuerpo, no militamos según el cuerpo. Porque las armas de nuestras milicias no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo. ¿Usted escuchó eso? Entonces aquí nos está ubicando de cómo y con qué debemos nosotros pelear. Porque si vamos para una guerra, deberíamos preguntarnos, ¿y cuáles son mis armas? Entonces aquí está diciendo que las armas de nuestras milicias no son humanas. De manera que usted no se va a enfrentar con los deseos pecaminosos que batallan contra su alma usando una pistola, porque usted estaría cometiendo un suicidio, estaría agrediendo su propio cuerpo, y esto viola una ley espiritual contra el Espíritu de Dios que usa nuestro cuerpo como templo, como morada, como tabernáculo y como vehículo para poder caminar en el ejercicio del propósito de Dios en esta tierra. En tal sentido, debemos ubicarnos en esto. En el segundo ámbito de conflicto, tampoco debemos usar armas físicas. Y creo que en este segundo ámbito, ese es en el que más tentados somos a veces a utilizar herramientas y armamentos físicos, humanos, materiales, para enfrentar a los que nos hacen la guerra. Porque casi nadie, por la batalla con los deseos internos pecaminosos, va a hacer uso de un cuchillo o contra Satanás y sus demonios. Pero cuando son personas los que nos hacen la guerra, a veces hay pensamientos y deseos que pasan. Cualquiera coge una piedra, cualquiera coge este palo y se lo pega. Hablando un poco llano, cualquiera toma esta arma y le hace frente. Cualquiera saca el bate que tengo en el baúl y le hago entender que yo también soy un hombre. Y las mujeres que yo también soy una mujer. Entonces, aunque se ve jocoso, pero a veces podemos ser tentados a luchar físicamente contra lo que deberíamos luchar espiritualmente. Cuando usted analiza el sentido de lo que acabamos de leer en 2 de Corintios capítulo 10, obviamente esto tiene que ver con personas. Entonces dice, las armas de nuestra milicia no son humanas, dice carnales la Reina Valera, pero es humana, o sea, físicas, sino poderosas en Dios. Y esto a nosotros nos da algo que debe como levantarnos, porque está diciendo que tus armas son poderosas. O sea, tus armas no son cualquier cosa, son poderosas, reitero. Pero dice poderosas ¿en quién? Poderosas en Dios. Y esto es importante poderlo entender de manera completa. Las armas de nuestras milicias son poderosas, pero en Dios. Automáticamente usted saca las armas, aunque sean espirituales, del ámbito de Dios, del formato de Dios, de la comunión con Dios, y esa arma no será poderosa. Solamente serán poderosas en Dios. Amén. Pero entonces dice, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos. Utiliza una palabra que también tiene que ver con ejército y tiene que ver con guerra. Es la palabra fortaleza. Una fortaleza militar sirve para proteger un territorio, sirve para marcar el límite de un territorio, para establecer dominio de un territorio, para guardar una puerta de una ciudad o de un reino, para guardar una salida de una ciudad o de un reino, para guardar una frontera.
Esto es una fortaleza. Esta implica un conjunto militar con un comandante que son los que brindan el servicio en esa fortaleza. Pero aquí la fortaleza tiene una ubicación y es la mente. Derribando fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y estando preparados para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Cuando usted analiza lo que Pablo aquí está diciendo, tiene que ver con el contexto de esta ciudad en Corinto y la situación que vivía la iglesia con el pensamiento y la filosofía de Grecia, que desde ahí se proyectaban falsas enseñanzas que atentaban contra la fe de la iglesia. Era una guerra ideológica, era una guerra de pensamientos, era una guerra doctrinal que se estaba librando. De manera que en esa guerra doctrinal usted tiene que utilizar la verdad para deshacer los argumentos que tienen los falsos maestros, que tienen los incrédulos, que tienen los ateos, que están por donde quiera. De manera que la iglesia, cuando está militando en el ejercicio de llevar el evangelio y conquistando las vidas que están en el pecado, que están en la ignorancia de Cristo, cuando esto ocurre, usted va a encontrar oposición. Habrán personas con otro mensaje, con otra ideología. Entonces usted ahí va a tener que usar los argumentos de la verdad de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo. Y entonces usted tendrá que enfrentarse de esta manera. Hay otra parte donde el apóstol Pablo habla a Timoteo acerca de esta guerra doctrinal. Por ejemplo, vemos cuando dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 18 y 19, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron algunos en la fe. Fíjese que aquí está hablando de algunos que abandonaron la fe, que fueron persuadidos por falsas enseñanzas o que la presión de una situación adversa los llevó a abortar, a renunciar a la fe. Dice aquí que naufragaron. Y Pablo le dice a Timoteo que él debe retener, mantener la fe y la buena conciencia de la verdad que le ha sido revelada. Entonces, para esto, Timoteo tenía que militar, tenía que batallar. Entonces, estamos hablando de una guerra ideológica que nosotros libramos en el mundo en el que nos encontramos. Las ideologías culturales, este sistema caído se proyecta por diferentes vías y muchos cristianos están siendo influenciados. Las ideologías y filosofías de este mundo caído están tomando terreno en la mente de muchos cristianos. Y la Biblia dice, según es el hombre en sus pensamientos, tal es él. Quiere decir que cuando Satanás mueve una ficha en el cuadro del ajedrez de este mundo y la coloca en nuestra mente, entonces va a producir comportamientos y actitudes. De ahí que muchos cristianos se van flexibilizando con las cosas de este mundo y empiezan a llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Cristianos que se convierten en puertas para que el pecado entre a la comunidad de fe. Se convierten en idólatras, en defensores de patrones de conducta, de modas, de músicas y de muchas prácticas que son pecaminosas, que no caben dentro de la vida santa que nosotros debemos llevar como iglesia. Sin embargo, esos creyentes que son débiles en el conocimiento de la doctrina, son débiles en el conocimiento bíblico, son creyentes sin fundamento. Por tal razón, son fácil de mover. Dice la Biblia que son como niños fluctuantes, pero quieren asumir que saben.
porque son cristianos que quieren defender con teorías vanas, sin fundamento bíblico. Desde su propia opinión, argumentan para defender prácticas pecaminosas que ellos quieren cristianizar, para aceptarlas aquí adentro y crear una cultura mundana dentro de la vida de la Iglesia Santa. Pero esto implica una condición de una falta de conocimiento y sujeción a la Sagrada Escritura. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son humanas, sino poderosas en Dios. En uno de estos escenarios de conflicto, miramos a Jesús con Satanás. Satanás enviándole dardos al Hijo de Dios con condiciones que él estaba viviendo. Ejemplo, si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan y cómetela. En primer lugar, estaba cuestionando la identidad de hijo en Jesús. Y en segundo lugar, lo estaba tentando a hacer un mal uso, un uso ilegítimo del poder de Dios que estaba en él. Y Jesús le dijo, escrito está. ¿Usted ve cuál fue el arma que usó Jesús? Dice la Escritura, reitero, que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas, sino espirituales, poderosas en Dios. ¿Vio el arma que usó Jesús? Usó un arma ofensiva. En Efesios capítulo 6, verso 10 al 20, vuelve la palabra y dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, que la lucha no es con la gente, sino con los poderes de maldad que operan por medio de ellos, el pecado que opera con ellos, el sistema caído que los gobierna. Entonces dice que debemos ceñirnos, ponernos la armadura de Dios. Y dentro de la armadura aparece una arma ofensiva, es la espada. Y dice que es la espada de la palabra de Dios. Y vemos su aplicación en lo que le señalé de Jesús. Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, asimismo como Satanás tentó con argumentos al Hijo de Dios, también batalla en nuestros pensamientos. También presenta ideologías a las que nosotros como cristianos nos enfrentamos diariamente cuando nos exponemos a las redes sociales y miramos las ideologías a través de los famosos de este mundo, de los influencers de este mundo, de los gobiernos de este mundo, de la cultura de este mundo, de las modas y el arte en este mundo. Se comunica un mensaje que normalmente representa el mundo caído, pero nosotros como creyentes, si usted no lo sabía, debemos vivir una vida contra cultura, debemos vivir una vida contra corriente. Un ejemplo nuestro es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los que son devotos a Dios, porque hay algunos que no, pero en su mayoría los que llevan la vida religiosa como pueblo de Dios, nosotros miramos que ellos llevan una vida conforme a la ley que Dios le entregó. Cuando usted mira la ley que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, esa ley implicaba una forma de vida, una cultura. Y la cultura de Israel era contra la cultura de los pueblos vecinos. Y Dios le dijo de manera muy enfática que ellos no debían conformarse a la cultura, a las costumbres, a las prácticas de las naciones que les rodeaban. Para darle una idea, nosotros acá en este tiempo utilizamos como medidores del tiempo el calendario greco-romano. Usted se va a dar cuenta que este calendario judío no es igual que el calendario romano. Cuando nosotros celebramos Año Nuevo, no es igual en la misma fecha que cuando ellos lo celebran. Nosotros como iglesia, le pongo un ejemplo, es con esta práctica, debemos ser contracultura. Debemos analizar qué practicamos, qué asumimos de este mundo. Ciertamente estamos en el mundo, no nos vamos a salir. Algunos usan unos argumentos como muy débiles, baratos. Pues no use esa camisa, pastor, porque es del mundo. Pues no use ese celular que usted está usando porque es del mundo. Eso es un argumento algo ignorante. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo que nosotros debemos es contrarrestar
lo que representa el sistema caído y pecaminoso. Pero obviamente hay cosas en este mundo que no pertenecen a lo pecaminoso y que forman parte de lo básico y de la vida que nosotros tenemos que desarrollar. Pero en este sentido, esto es parte de la guerra que nosotros enfrentamos. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, fíjese cómo el armamento del soldado es vital para la guerra. Lo primero es, saber con qué armas nosotros contamos, cuál es la naturaleza de nuestras armas. No son carnales, no son físicas, son poderosas en Dios. Son las armas que Dios nos da. Segundo, debemos saber que si no estamos armados, pues seremos vulnerables en la guerra. Vamos a sucumbir en la guerra. Mire cómo lo dice aquí: vestíos de toda la armadura de Dios, del armamento, para que podáis estar firmes. Sin el armamento no podemos estar firmes. ¿Y contra qué debemos estar firmes? Contra las acechanzas del diablo. Pablo acá está señalando sobre todo uno de los 3 ámbitos de nuestra guerra, que es aquella en que nos enfrentamos a los poderes de maldad espirituales, con Satanás y sus demonios. Entonces, en esta guerra, Satanás va a utilizar a agentes humanos. Los demonios van a utilizar a agentes humanos. ¿Cómo Satanás usa a una persona para comunicarnos su adversidad, su oposición, su guerra, su odio contra nosotros? Tiene que haber una condición previa en esa persona que Satanás y sus demonios van a utilizar. Esa condición es estar en la vida de pecado. Y estar en la vida de pecado es estar fuera de la fe en Cristo, fuera de la conversión, fuera del arrepentimiento para salvación, fuera de la nueva vida. Todo el que está fuera de la nueva vida es un campo blanco para Satanás en algún momento utilizarlo, sea por posesión o sea por influencia contra nosotros que somos la iglesia y los soldados de Jesucristo. Ahora, el hecho de que Satanás esté utilizando a una persona para comunicar su guerra contra nosotros, los soldados de Cristo, no nos da licencia para matar el instrumento que el diablo utiliza. No, debemos ser tácticos en esta guerra. La gente que el diablo usa para hacernos la guerra, debemos mirarlos como rehenes, como personas que en la guerra debemos rescatar. Por eso seguimos leyendo en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra personas, dice contra sangre y carne, sino en un ámbito espiritual, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la lucha nuestra no es con la gente que el diablo usa. Y oiga una parte de la Biblia que a mí me encanta y que todo soldado de Jesucristo tiene que saber y asumir. Dice Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24 y 25. Porque el siervo del Señor, recuerde que un soldado es un siervo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Sabe qué es un contencioso? Alguien que genera conflicto o que corresponde al conflicto. Ojo con esto. Un contencioso es alguien que inicia conflicto o que secunda el conflicto. Porque hay personas, incluyendo creyentes, que ellos ocasionan conflicto con los demás. Pero hay otros que no lo ocasionan, pero lo secundan. Y cuando otro le ocasiona conflicto, ellos le siguen la corriente. Entonces dice aquí, el siervo, recuerda que el soldado sirve a un reino. El siervo del Señor no debe, y esa palabra debe es de deber, obligación.
Los soldados de Jesucristo tienen una obligación de no ser contenciosos. Dice algo más, sino amable. Quiere decir que en contraparte a ser contencioso, el siervo del Señor tiene que ser amable. ¿Y qué es una persona amable? Una persona amable es aquella que brinda un buen trato a los demás. Pero esto de brindar un buen trato a los demás debe de entenderse en el sentido del contexto de estos versículos. Quiere decir que le brinda un buen trato a aquellos que le invitan al conflicto. No corresponden al conflicto, sino que le dan un buen trato a ellos. En Romanos 12:21 lo dice de otra manera. Enfrenten el mal con el bien y no se dejen vencer así del mal que los ataca. Entonces el siervo del Señor, en vez de contencioso, tiene que ser amable. Pero entonces hay algo más importante. Para con todos. La amabilidad del siervo del Señor, hay un siervo de Dios acá. La amabilidad del siervo del Señor no debe tener favoritismo. No debe hacer excepción de personas. Usted no puede ser amable solo con el que es amable con usted. Porque aquí dice amable para con todos. Usted no puede ser amable porque alguien le hizo un bien. Entonces usted le devuelve amabilidad. No, esto implica sobre todo a aquellos que te tratan mal, a aquellos que te hacen la guerra. Repito, el siervo del Señor tiene que ser amable con todos. Tercero, apto para enseñar. Y esta palabra apto implica capacidad. El siervo del Señor tiene que tener capacidad de enseñar a los demás. Incluso aquellos que le hacen la guerra, tiene que enseñarle el bien con el ejemplo. Usted dirá, bueno, pastor, es que a veces yo quisiera enseñarle, pero es que ella o él no entiende. Es que es terco, no oye. Bueno, no le enseñe con palabras, enséñale con hechos. Porque habrán personas que no van a aprender de ti con palabras, aprenderán con hechos. Entonces, cuando alguien no quiera aprender de ti con lo que tú le enseñas con palabras, no le hables, muéstrale tus hechos. Y tú verás cómo aprenderá. Otra cosa, debe ser sufrido. Recuerda, tú como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. ¿Lo ve aquí? El siervo del Señor tiene que ser sufrido. Usted no puede salir corriendo de las situaciones que le generan sufrimiento. Muchos soldados son soldados cobardes, porque desde que ven una guerra salen corriendo. Desde que el enemigo usa a alguien para hacerle la guerra, para tratarlos mal, abandonan esa relación, abandonan el lugar. No, usted tiene que resistir, porque el siervo del Señor tiene que ser sufrido. Y hay muchas personas rompiendo y abandonando relaciones y comunión con otros hermanos por la razón de que ellos le huyen a las guerras y al sufrimiento. Pero aquí voy a donde quiero llegar. Dice que con mansedumbre corrija, verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás primero dice, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios sí les conceda que se arrepientan, primero para conocer la verdad, segundo, y escapar del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. No es que no corregimos, pero es la forma. El problema no es corregir, es la forma. Hay una forma legal de corregir a los que se oponen con mansedumbre. Y dice algo que debe ser una esperanza. Usted no puede estar prejuiciado a la hora de hacerle frente a los que le hacen la guerra. No, usted tiene que hacerle frente a los que le hacen la guerra con esperanza de que ellos van a cambiar. Porque muchas veces nosotros encaramos al que nos hace la oposición prejuiciado con que ellos están mal y no van a cambiar. No, es con esperanza, dice aquí, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan. Y muchos de nosotros le hicimos guerra a alguien antes de ser cristiano, pero ahora somos siervos del Señor. ¿Y por qué tú crees que así no puede ocurrir con el que te está haciendo la guerra?
Quizás este escenario de conflicto es lo que Dios va a usar para, con tu ejemplo del bien, ministrarle a esa persona y que le ocurra el conocimiento de la verdad, primero. Y segundo, que escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿Ves que son rehenes? Los que te hacen la guerra son rehenes de esos espíritus inmundos y ellos los usan para oponerse, pero no mates el rey. Usted tiene que decirse a sí mismo, de aquí en adelante no voy a matar ni un rehén más. Porque cada vez que te defiendes con el que el diablo usa para hacerte la guerra, estás matando el rehén. Lo estás alejando de la salvación y de la verdad. Cuando tú acercas a los que te hacen la guerra al conocimiento de la verdad, cuando tú no pagas mal por mal. Y ese conocimiento de la verdad, en consecuencia, los va a liberar del lazo del diablo. Y por último, porque el tiempo ya se me termina. Por último, volvemos al texto base de segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. El verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que un soldado, por el hecho de estar alistado en el ejército de su reino, ya no es una persona con ciertas libertades como la tiene la clase civil. De hecho, en nuestra propia cultura, fíjense que los guardias, los soldados nuestros, no votan. La cédula de ellos dice no vota. Y muchas cosas ellos no la hacen porque ellos están reservados para el servicio que ellos desempeñan. Ahora, ojo con esto. Esto no quiere decir que todos los cristianos, los soldados de Jesucristo, tienen que estar a tiempo completo en esto y no pueden trabajar, no pueden estudiar. Esto no es lo que quiere decir el texto. La palabra clave es enredarse. Porque estar enredado es estar dominado por eso en lo que estoy involucrado. Sí, usted puede estudiar, usted puede trabajar, pero todo aquello que te distrae del servicio de soldado que le debes a tu Señor Jesucristo no es algo en lo que tú debas estar. Entonces, o eso te está haciendo daño o la manera en que tú lo estás administrando está mal. Todos los soldados de Cristo tienen que estar prestos, libres para el servicio a su reino. Así que analiza, ¿qué te está enredando? Porque estar enredado es estar dominado. Estar enredado no es participar. Tú puedes participar de un trabajo. Tú puedes participar de estudio. Tú puedes participar de algunas actividades en este mundo que tenga que ver con algún aspecto de tu vida. Lo que tú no debes permitir es que eso te enrede. Cuando usted se enreda con algo, eso lo domina. Y hay muchos soldados dominados por cosas de este mundo y por eso no están sirviendo eficazmente como soldados. Así que hoy alguien tiene que desenredarse, porque hace rato que no estás en el frente de batalla y hoy Dios te está llamando como soldado a retomar tu frente de batalla. Le estoy hablando a soldados, hembras y varones que están enredados en asuntos de este mundo, que ya no militan en oración porque no tienen tiempo, que ya no militan en la predicación del evangelio porque no tienen tiempo, porque están enredados. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todo lo que te envuelve el tiempo y te lo roba, te está enredando. Así que hoy hemos aprendido acerca de esta identidad de soldado para poder ser efectivos en el propósito eterno de nuestro Dios. He llegado a la conclusión porque me he puesto un marco de tiempo para poder ser más efectivo en todo esto y que usted sea puntual en lo que estamos aprendiendo en esta serie. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y el propósito de Dios? Oramos al Señor. Padre, gracias por traer luz a nuestro entendimiento acerca de esta identidad de lo que somos. Somos soldados de Cristo. Tenemos un ejército en el cual militar.
tenemos lucha en 3 esferas o ámbitos que debemos enfrentar. Tenemos armas poderosas. Ayúdanos a ser efectivos, a ceñirnos de toda la armadura para ser buen soldado. Sobre todo, libera a todo soldado que está enredado. Padre, yo oro para que el poder de tu Espíritu ahora liberte a todos esos soldados que me están escuchando, para que sean libres de todo aquello que lo tiene enredado, de todo aquello que les ha atrapado su militancia en este mundo. Declaro liberación en el ejército de Dios. Declaro liberación en los soldados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Son todos ustedes bendecidos en Cristo. Si quieres ser parte de nuestras transmisiones en vivo, comenta en los mensajes o comentarios de nuestro canal de YouTube. También puedes ir al Instagram de nuestra congregación como Venga Su Reino, o al Instagram mío como Pastor Toribio, y en mensajería de Instagram déjanos tu correo, o también lo puedes hacer en los comentarios y te enviaremos el link para que puedas participar. Así que te esperamos, sé parte de esto, suscríbete a nuestro canal y así estarás conectado con nosotros. Bendecidos.